Bueno, antes de arrancar la clase, voy a hacer un par de aclaraciones. Más que nada con el tema de los TPs, los cuales me olvidé de hacerlas en otro momento. Son errores que vi en común en todos y nada, vamos a tomarnos este momentito para comentarlas. Lo primero, más que nada, bueno, son dos cosas en realidad. Lo primero es el tema de las pres y postcondiciones. Al menos los TPs que me tocaron corregir a mí, muchos de ustedes tenían muy flojos los que eran las pres y postcondiciones. No sé no me acuerdo si alguien de nosotros lo dio, si se lo dieron algoritmos uno o cómo fue la cosa, pero vamos a hacer un pequeño repasito, así teórico hablado. Eh, lo primero que tenemos que hablar cuando decimos de una pre y postcondición, si decimos una precondición, estamos hablando de las condiciones que deben cumplirse para que una función o método pueda cumplir su funcionalidad normalmente. Ahora puedo hablarles un poquito más en profundidad sobre esto porque puedo decirles que la regla de oro para una precondición es que si una precondición se viola, normalmente eso genera una excepción, ¿sí? Así que si ustedes no saben, no tienen bien en claro si una función puede o no funcionar de esa forma y eso genera una precondición, piensen siempre si eso se puede generar, si eso puede tirar una excepción, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el archivo no se abre. Si el archivo no se abre, por ejemplo, es una gran precondición que la ruta del archivo sea a un archivo real. Eh, si el archivo no se abre, bueno, testeo la apertura del archivo y eso puedo tener una excepción. Entonces, eso es una precondición. Más que nada, muchos de ustedes veía que los TPs ponían, por ejemplo, que el tipo de datos sea char o sea int. Bueno, ¿qué pasa? Vamos al caso absurdo, ¿no? Pensemos en el álgebra. Si tenemos una precondición, bueno, voy al caso absurdo, intento romperlo, eh, genero como una violación a esa precondición que yo puse y digo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Se rompe todo? ¿No se rompe todo? Bueno, si se rompe todo, precondición. Si no se rompe todo, porque por ejemplo, en el tema del tipo de datos, si yo no entro con un char, entro con un int, no entro nunca al método. ¿Sí? Porque el compilador no lo reconoce. Entonces eso no es una precondición. ¿Se entiende? Hay que romperlo para saber si una precondición es o no es. Y bueno, postcondición no creo que tenga que aclararlo porque la mayoría lo ponía bien. Es que hace la función si la precondición se cumple. Y eso es bastante simple, es como una descripción básicamente de la función. Bueno, eso como primero. Espero que no quedan dudas sobre esto. Eh, pueden preguntar de última. Es medio subjetivo lo que es una precondición, pero si siguen esa regla de oro creo que no van a fallar de vuelta. Hoy voy a leer el chat, así que si quieren escribir el chat, yo lo leo. Eh, bien, decime Alejo. A mí me corrigieron que los archivos de las clases deben comenzar por mayúscula. ¿Es siempre así? Sí. Si vos tenés un archivo que representa una clase, los archivos de la clase tienen que empezar con mayúscula. Es siempre así. Sí, y hay en proyectos más grandes a veces que te piden que hagas la separación en .h y en .cpp. Perdón, en headers y en sources. Es lo mismo. Pero eso medio que lo único que les pedimos es que pongan los archivos con mayúscula cuando son clases. Bien. No, bueno. Bueno, lo segundo que quería hablar, a ver si alguno si alguno lo entendió o no lo entendió, ¿qué es la diferencia entre TDA y UML? ¿Alguno me puede llegar a decir cuál es la diferencia entre TDA y UML? Puede escribirlo por el chat, puede mutearse. Si alguno no la sabe, lo puede decir. Me sirve que lo saben. El TDA era como la idea de, o sea, los requisitos que puede llegar a tener una clase y el UML era sí, la implementación propiamente dicho. O sea, el TDA era como más abstracto, más general y después
o sea, una clase implementaría un TDA y el UML era propiamente dicho el proyecto, como dicen acá en los comentarios. ¿Mm? Eh, sí, poquito más exacto, pero sí, sí, sí. Para repasar lo que dijo el compañero, cuando nosotros tenemos un TDA, el TDA es la abstracción matemática. Te lo dice el nombre, tipo de dato abstracto. O sea, no depende del lenguaje el TDA. Si yo hago un TDA, por ejemplo, digamos, de un número imaginario, en Python, ¿sí? Pensándolo en Python, o lo hago pensándolo en C++, el TDA tiene que ser exactamente el mismo, porque es la abstracción del lenguaje. Pero cuando hablamos de UML, el UML le corresponde a un código en específico, ¿sí? Y corresponde a un lenguaje en específico. Esa es la gran diferencia entre ambos. Entonces, cuando ustedes hacen un TDA, no tienen que pensar en enteros, no tienen que pensar en, no sé, digamos, si estamos en Python, tienen que pensar en tuplas o en listas, tienen que pensar en cosas genéricas, en elementos, ¿sí? En ese tipo de cosas, abstracciones matemáticas. Ahora le voy a mostrar, bueno, la clase de hoy básicamente se va a tratar de dos TDAs, que son uno que lo van a ver en un montón de materias, no como TDA, sino como conjunto matemático, literalmente son los conjuntos matemáticos, y después son los diccionarios, que capaz el que no viene de Python le sirve un poquito ver qué es un diccionario. Pero van a ver cómo yo hablo de estas dos cosas sin nunca referirme a el código, ¿sí? En cambio, cuando yo hago un UML, el UML es fuertemente ligado al código, ¿sí? Representa mis métodos, representa mis atributos. Acá nunca hablo de métodos ni de atributos, hablo de operaciones, que pueden hacerse como ellos quieran, o sea, además que son las operaciones mínimas. El UML en realidad son todas las operaciones, ¿sí? No puedo dejar ninguna, o sea, puedo dejar algunas afuera, pero son las que conforman mi programa, ¿no? Puede ser que los diccionarios también son conocidos como map, sí. En otros lenguajes no existen que no existen los diccionarios de forma nativa, se llaman maps. En Java, por ejemplo, tienen el map y acá también, si ustedes tienen el de STL, tienen el ordered map y el unordered map. Sí, en un montón de lenguajes. Sí, pero igual el diccionario es más lindo, se entiende más. Bueno, habiendo hablado de esto, ¿a alguno le queda una duda de la diferencia entre TDA y UML y las pre y postcondiciones? O arrancamos con la clase. Disculpe si se me corta a poquito, es Yo que tengo tengo tanto una frío. duda con el web. Sí, decime. Sí, con el UML. Ujú. Yo ahí tengo que poner, o sea, todos los métodos, aunque sean privados, públicos, todo tengo que poner, ¿no? O no es que tengo que elegir los más importantes o los principales. Eso es tuyo, es pura elección tuya. Eso se llama un Ah, ok. ML esquelético o Furiflex, que sería de cuerpo completo. En algoritmos 3 lo van a ver en profundidad la diferencia entre ambos. Pero lo que siempre le decimos nosotros y lo que le van a decir ellos también es que usen el esquelético. El esquelético es elegir lo único que vos creas que da importancia a tu programa. Por ejemplo, getters y setters ocupan mucho espacio. Tenés un getter y un setter por cada Claro. atributo a veces. Entonces, y es medio redundante poner un getter y un setter. Entonces, puedes no ponerlo, puedes elegir no ponerlo, también como otros métodos, pero bueno, es tu elección. Ah, claro, tipo, no sé, cargar la lista o... No, cargar la lista no. No sé, unos que te ayuden, métodos que en realidad no están en el main, ponele, pero los usás en otro método, esos también los puedo obviar, ponele. Si crees que no da importancia al programa, sí, por supuesto. Ok, gracias. No, no, no. ¿Alguna duda más? Sí, recordemos que UML normalmente es lo que vos le das a otro programador para que vea tu código. Si vos decís, esto al programador no le serviría, bueno, ya está, y lo pones. Sí, eso más que nada vamos a estar haciendo referencia al tema de las máscaras. Cuando vos enmascaras algo,
para que no tengan que meter mano en la implementación, mucho lo que hacemos en árboles, por ejemplo. Bueno, en ese caso esos métodos que tienen las raíces y demás la puedes obviar. Tu elección, siempre al final del día. Bueno, si no hay más dudas, arrancamos. Voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, como dije antes, vamos a ver hoy lo que serían dos teorías importantes, el diccionario y el conjunto. Primero vamos a arrancar con el conjunto. ¿Alguno me dice que es un conjunto matemáticamente? O sea, acá está puesto, pero con sus palabras. Así no tenemos que mirar esto. Sí, o me dan un ejemplo de conjunto. Los números naturales. Exacto. Los números naturales. También te puedo llegar a decir, digamos, los autos que sacó Ford. O sea, los conjuntos no necesariamente tienen que ser números. Eso quiero que lo entiendan. Pueden ser un montón de cosas. Siempre y cuando que, bueno, en este caso, cuando hablamos de conjunto, estamos hablando de los elementos que representan todos los objetos. ¿Sí? Si yo, digamos que tengo 3 autos Ford, bueno, yo digo que del mismo modelo, bueno, yo tengo, podemos decir que el elemento tengo solamente, puedo hablar de los modelos, ¿no? Tengo autos, modelos, que digamos, ¿no? Nunca digo de cantidades. Lo que quiero decir con esto, capaz no se entiende tanto, es que en este caso evitamos los repetidos. Si yo en mi conjunto de números reales no tengo dos unos, tengo un único uno. ¿Sí? Aunque después, no sé, el 1 lo puedo escribir como 20 veces, pero siempre hace referencia al mismo 1. ¿Sí? Con eso estoy hablando del tema de evitar los repetidos. Que bueno, si lo leen acá es lo que dice acá, ¿no? Decimos que es una colección de elementos de x1 hasta xm, con el perteneciente a los naturales, y xy tiene que ser diferente a xj para todo valor de ij. ¿Sí? Esto creo que ya, esto lo pueden leer tranquilamente, creo que la mayoría está cursando álgebra, así que espero que no les dé dolor de cabeza esto. Bueno, vamos a ver un poquito de las operaciones del TDA conjunto, ¿no? Si yo quiero poner un elemento en mi conjunto, estamos hablando de alta, ¿sí? Y si lo pensamos en el sentido de cómo más o menos se implementaría, bueno, le paso por parámetro un elemento. Ustedes más o menos pueden imaginarse cómo sería esto, ¿no? Otra cosita, ¿no? Si yo les hablo de un vector, ¿ustedes me pueden decir que un vector es un conjunto? Si yo puedo trabajar con un vector como si fuese un conjunto, digo que un vector es una colección de elementos, digamos que el vector no permite repetidos. Bueno, sí, la respuesta es que sí, un vector puede llegar a ser un conjunto. Ahora cuando vemos todas bien las operaciones le va a quedar más claro. Bueno, cuando tenemos que buscar un elemento, si quieren, este ejemplo piénselo como si fuese un vector, como para que no se les sea tan abstracto. Cuando yo quiero buscar un elemento, le digo el elemento que quiero buscar y eso me devuelve un booleano. Sí, el booleano es un valor, ya lo conocen, verdadero o falso, un valor lógico. Sí, fíjense cómo yo me estoy abstrayendo del lenguaje en sí. No digo bool y le digo, no sé, algo por el estilo, o acá le paso int. No, hablo de un elemento genérico. Esto es selección de la persona. ¿Mm? Esto nos ayuda bastante porque yo puedo hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de un vector, puedo hablar de diferentes tipos de vectores, de enteros, de chars y demás. Bueno, todo eso, los enteros, char y demás, se encuentran dentro de un conjunto, decían también los elementos, ¿no? Bueno, cuando damos de baja un elemento, lo mismo, le pasas el elemento que querés dar de baja. Si querés decir si está vacío un conjunto, eso te tiene que decir sí o no, está vacío o no. Contiene un conjunto, acá ya se hace un poquito más complicado. Acá empezamos a hablar de conjuntos. Hasta acá fue todo elementos, ¿sí? Que es lo que trabajaron ustedes todo el tiempo, es básicamente extremadamente trivial la parte de arriba. Y la parte de abajo ya es un poco más de álgebra, se podría llegar a decir.
¿no? ¿Cuándo digo yo que un conjunto contiene a otro? ¿No? ¿Me pueden dar un ejemplo donde un conjunto contenga a otro? ¿Pueden pensar en el tema de los números? Bueno, un ejemplo de contiene, por ejemplo, puede ser los números reales con los números naturales, ¿no? Los números naturales están contenidos entre los números reales. Si no son el mismo conjunto, es más, podría haber acá también un método, una operación más que sea, eh, es el mismo conjunto, algo por el estilo, y le pasas el conjunto, te vuelve un booleano. Estos son simplemente los básicos, puede haber más. Pero bueno, digamos que el conjunto de naturales está contenido en el conjunto de los reales, ¿sí? Entonces, si yo, digamos que estoy trabajando con un conjunto real y le digo contiene un conjunto natural, eso me vuelve sí o no, me vuelve un booleano, un valor lógico, ¿no? En este caso sí. Acá lo vamos a ver más lindo con esto lo saqué de un coso creo que es de la primaria, así que si no les queda claro con esto, no sé con qué enseñárselos. Bien, vamos a hablar un poquito del tema de la intersección, ¿sí? La intersección es justamente esta imagen que está acá, ¿no? Digamos que tenemos un conjunto A y un conjunto B. Mira, tenemos los rombitos, un montón de cosas tenemos acá. Es imposible no entender esto. Entonces, ¿cómo es la intersección? La intersección son los elementos que se repiten en cada conjunto, ¿no? Si yo en este conjunto tengo, ¿qué forma es esta? No me sé el nombre. Digamos el cuadrado, que está más simple de ver. Si yo tengo un cuadrado, bueno, en este conjunto, como se encuentra bien el cuadrado, se encuentra en la intersección de estos dos conjuntos. ¿Sí? O más fácil viéndolo de esta forma, que esta es la que siempre se usan en álgebra, en análisis matemático, es, bueno, esta parte, sí, la intersección es esta parte que se encuentra entre medio, ¿no? Es lo que tiene un conjunto que también tiene el otro, ¿no? La parte del medio. Me gusta más esta forma de la primaria a mí, yo lo entiendo más. Em, y después, cómo sería la unión? La unión sería ambas cosas, ¿no? Si yo quiero hacer una unión con esto que está acá, sería, bueno, digamos, todo lo que tiene A más todo lo que tiene B que no tiene A. Entonces, esto y esto no lo pongo de vuelta, que serían esta figura que no me sé el nombre y el cuadrado. Le pongo el triángulo y le pongo la estrellita. ¿Sí? Pentágono, ¿no? Sí. Bien, entonces, visto de esta forma, si tenemos una unión, es directamente todo, ¿no? Es todo lo de A y el resto de B, que no es la unión con A. ¿Sí? No voy a entrar en detalles matemáticos ni algebraicos, simplemente vamos a hablarlo bien por arriba. Supongo que esto lo tienen claro ustedes, o si no, bueno, espero que con esto le quede un poquito más claro. Y después hablamos de la resta, si yo hablo de una operación de resta entre conjuntos. Yo hay un conjunto, yo estoy trabajando, le resto otro conjunto y me devuelvo un conjunto diferente. ¿Qué es la resta? Si lo vemos de esta forma, en la parte de la derecha. Bueno, a A le resto la unión entre A y B. ¿Sí? Entonces, este pedacito que está acá, se lo estoy restando a este conjunto grande de A. ¿Sí? Entonces, toda esta parte que está acá, que es como una media luna más o menos, bueno, esto es la resta que quedaría de restarle A, restarle B. No es lo mismo que a B restarle A. A B restarle A te queda esto que está acá. Sí, hasta ahora todo es exactamente lo mismo. Si hablamos de intersección o si hablamos de unión, era exactamente lo mismo. Es esto que está entre medio de los dos o directamente todo. Pero acá ya varía. Es importante el orden en el que se hacen las cosas. ¿Sí? Bueno, sobre conjuntos quedó alguna duda, es simplemente eso. No es nada del otro mundo. Ah, perdón, justo. Ok. Claro. Discúlpeme, no me llegan, no sé por qué no me saltan notificaciones nada por el estilo. Entonces, lo veo muy tarde este tipo de cosas. Perfecto. Sí, todo está correcto. Bien.
¿Alguna duda sobre esto? ¿O continúo? Decime, Daniel. Invarianza. ¿De acá? ¿De esto? Ah, invariante, ok. Yo ya estaba hablando de prueba. No, no, eso ya es otra cosa. La invariante es básicamente, se podría llegar a pensar, si lo ves del punto de vista de la implementación, que bueno, decís, bueno, lo pienso en la implementación, puedes hablar sobre el tema de las cosas, los atributos que tiene el objeto, si lo ves desde ese punto de vista. Em, sí, porque yo puedo seguir, ponele que podemos pensar en una implementación de conjunto, digamos, en C++, donde, por ejemplo, como dijimos antes, el vector. Yo acá no estoy poniendo la descripción de un vector, estoy poniendo la descripción genérica de un conjunto. Pero bueno, justo el vector entra dentro de esta descripción y podemos decir que esta colección de elementos en realidad es el vector, ¿no? Esta colección de elementos que tenemos de esta forma es un vector que no permite repetidos. ¿Sí? Perfecto. Pero acuérdense que siempre, o sea, yo nunca mencioné la palabra vector ni nada por el estilo acá, directamente digo colección de elementos, ¿sí? Descripción de un conjunto. Em, sí, si yo quisiese poner, no sé, por ejemplo, pongo nombre de vector acá, conjunto, y le pongo invariante, digamos, por ejemplo, em, digamos un vector ordenado, ¿no? Es una colección ordenada de elementos de x1 hasta xm con xi menor a xj para todo valor de i menor que j. Sí, entonces estoy diciendo que es una forma de elementos, se encuentra uno al lado del otro, pero nunca estoy hablando de, por ejemplo, sí, no sé, de los punteros ni nada por el estilo. O sea, nunca estoy metiendo mano en ese tipo de cosas. ¿Sí? Acuérdense, pero bueno, está bien lo que dicen ustedes sobre el tema de la descripción del objeto. Siempre al lado matemático, ¿no? Si estamos hablando de un TDA. Bueno, interesante sobre esto, ¿no? Ustedes muchas veces hicieron sobre este tipo de cosas, que es el tema de contiene, es el tema de intersección, es el tema de la unión. Bueno, ahora que quedó claro esto lo que es un TDA conjunto, ¿me pueden llegar a decir qué ustedes clasificarían como un conjunto? ¿Sí? De los objetos que trabajamos nosotros en C++. Si a mí me dan STA para hacer cualquier estructura que cumpla con eso, es válida, ¿no? Eso es lo que iba justamente lo que estaba llegando. Sí, casi todas las estructuras. Bueno, no sé, un entero es un conjunto, por ejemplo. Mm, El conjunto de los enteros puede llegar a ser, o sea, los números reales o números naturales puede llegar a ser un conjunto. Pero, pero el número en sí, o sea, si yo digo, por ejemplo, el número uno es un conjunto, no. El número uno no es un conjunto. Pero si hablamos de todo, donde viven todos los enteros, sí, eso es un conjunto. Las listas son un conjunto de nodos, casi. Las listas son un conjunto de un conjunto de. Perdón, me marí con string, mala mía. Sí, 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 sí. El tema es que la lista es una implementación de los conjuntos, ¿no? Si yo quiero hablar de un conjunto por ejemplo, números reales, yo puedo hacerlo con una lista, por ejemplo. Ok, sí, tenemos uno que le gusta la álgebra, ¿sí?
Ujú. Tiene razón, Mateo. Ujú. Si vamos al punto de vista matemático, sí. Un vector es un conjunto. Sí, 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 sí. Eso seguro. Más que nada lo puedes ver acá. Si vemos un vector y queremos hacer, por ejemplo, el contiene, tenemos un vector y le pasamos otro vector. eh, bueno, si un vector contiene otro vector es si los elementos del vector que le estás pasando como este que está acá, sería que está acá, se encuentran adentro de tu vector original. Eso es un contiene. La intersección sería los elementos que están en un vector y en el otro. La unión sería, bueno, lo que dijimos antes. Todo lo que tiene un vector más lo que no tiene del otro. La resta también. Todo este tipo de cosas. O sea, si cumplen estas condiciones, básicamente son un conjunto. Para nosotros son las condiciones básicas estas. Después puede haber más, ¿no? Bueno, por ejemplo, un archivo. Los archivos, ¿sí? ¿Son conjuntos? Sí, si vamos al aspecto matemático hay un montón. Casi que llegamos a que todos son conjuntos. Pero bueno, también depende de la definición que tengamos, ¿no? De lo que nosotros aceptemos como un conjunto. A ver, un archivo, por ejemplo. Yo puedo hacer un alta en un elemento de un archivo. ¿Puedo agregarle cosas al archivo? Lo han hecho tantas veces que creo que no responden porque les parece boluda la respuesta. Sí, yo le puedo agregar cosas al archivo. ¿Puedo buscar un elemento de un archivo? Sí, puedo buscar un elemento de un archivo. ¿Puedo sacar un elemento? Puedo. ¿Puedo fijarme si está vacío? Sí. ¿Puedo preguntarle si contiene otro archivo adentro? Sí, pensando en el sentido de todo lo que tiene un archivo, si lo tiene adentro, podemos pensarlo como caracteres, podemos pensarlo como líneas, pero bueno, podemos hacer esa comparación y nos puede decir si sí o si no. Podemos fijarnos si, no sé, digamos, claro, una intersección buscamos, bueno, esta intersección es bastante interesante. ¿Alguno me puede decir qué estamos haciendo cuando hacemos una intersección entre dos archivos? El algoritmo es uno. Exacto. Estamos haciendo un merge. O sea, es algo que existe la intersección entre los archivos. Sí, no es algo que no existe. Es más, lo han hecho ustedes antes y capaz sin pensar los archivos como un conjunto. Y la unión lo mismo. La unión pueden hacerla entre los archivos. Es tan simple como estar yendo elemento a elemento y agregando cosas todo el tiempo, ¿no? Siempre chequeando que no esté. Bueno, la resta también. O sea, también lo pueden hacer. Perdón, sí, mala mía. Sí, lo matemático no es lo mío es la programación. Pero bueno, hay que darlo esto. Eh, bueno, quedaron dudas sobre los conjuntos. Y me dice el aspecto de vista. Hay que especificar, ¿sí? Cuando hablamos del archivo, si decimos un archivo conjunto, eh, tenemos que especificar que no se repitan las cosas. Pero bueno, si no se repiten las cosas, tendríamos muchos problemas en el tema de cuando trabajamos nosotros con los archivos. Esto es del punto de vista matemático. Nada más que no sé, podemos estar hablando sino de referencias a líneas o lo que vos quieras. Y las referencias son siempre diferentes. Le puedes dar la vuelta. Sí, un archivo es un conjunto. Conjuntos de caracteres que conforman strings o conjuntos directamente de strings, conjuntos de líneas, o sea, lo que vos quieras. Bien. Si se llevan algo, llévense este dibujito de acá. Bien. Ahora vamos a ir a la parte que todos estaban esperando, claramente, que es la parte de un diccionario.
Los que vienen de Python ya la tienen clara, lo que es un diccionario. Los que no vienen de Python, les va a costar un poquito agarrarle la mano a esto, más que nada porque nunca lo hicieron y arrancamos recién con la parte teórica. Sí. Cuando hablamos de un diccionario estamos hablando de un conjunto de pares de elementos. ¿Sí? Acá los represento como I1X1 hasta IMXM. ¿Sí? Y la condición en este caso es que ningún I sea igual a otro. O sea, I sub I es diferente a I sub J para todo valor de IJ. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo tener acá, digamos que es un elemento, digamos que los I son enteros. No puedo tener un entero que sea exactamente el mismo acá. Esa es mi condición. Pero puedo tener, digamos que estos son enteros, también puedo tener un entero un entero x1 que sea igual al entero xm. Eso puede darse, pero no se pueden repetir en la I. ¿Sí? Para los que ya hicieron Python, estamos llamando al elemento I, lo estamos llamando clave, y al elemento X lo estamos llamando valor. Si hablamos de una forma trivial de lo que es un diccionario, estamos hablando que son pares de elementos clave, valor. ¿Sí? Los que ya hicieron Python les pueden decir que básicamente cuando ustedes trabajan con un diccionario, trabajan con la clave. ¿Sí? Viendo del punto de vista de la programación. Con el valor nunca lo trabajan. O sea, el valor es una consecuencia de la clave. Yo, cada vez que interactúo con un diccionario, interactúo con la clave. Y lo que obtengo es un valor. ¿Sí? Por eso digo, los que vienen de Python esto dicen, claro, esto es re trivial. Pero el que viene de C se acaba de marear. Y no está entendiendo nada. Sería una representación en pares ordenados de una función que va del conjunto de las I a X. Sí, podría llamarlo como una transformación. Donde ingresa la I y sale la X. Puede ser. Pero bueno, me gusta que llegaron a la parte matemática con esto. Sí, aunque esto en realidad cuando hablamos de diccionario estamos hablando puramente de la programación. Pero bueno, está bueno que hayan llegado a eso. Bueno, para el que venga de Python, cuando hacemos una clave presente es básicamente indexar en el diccionario, ¿no? Con la clave. Pero en este caso, en realidad el tema de buscar es indexar en el diccionario, que te devuelve valor. Pero en este caso, como no tenemos esa forma de indexación, bueno, lo tenemos que hacer con un método. Si pensamos en la programación en C++, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un diccionario, podemos preguntarle si una clave está presente. Digamos que mi diccionario son enteros, digamos que tiene la clave 1. Bueno, si yo pongo clave presente 1, eso me tiene que devolver sí o no, true o false. En este caso me devolvería sí. Y si le pongo la clave 2, esto me tendría que devolver no, porque no la tiene, no, o false. Si buscamos la clave, acá habría que ver el tema de las pres y postcondiciones que nosotros pongamos, pero digamos que esto puede llegar a devolver, digamos, si lo pensamos en el tema de la programación, esto puede devolverte null si no lo encuentra, o directamente la dirección de memoria del valor, o directamente el valor, o -1. Si hay muchas formas de verlo, es el tema del TDA, ¿no? Como lo implementamos depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Cuando hablamos del alta, acá ya tenemos dos parámetros, tenemos que decirle, el alta le tenemos que pasar la clave, le tenemos que pasar el valor. Cuando hablamos de baja, le pasamos solamente la clave. Y cuando hablamos de modificar, tenemos que decirle la clave y le tenemos que decir el valor que queremos modificar. Fíjense esto que yo decía que el valor es una consecuencia de la clave. Por ejemplo, acá, yo busco siempre o doy de baja siempre con la clave. Nunca doy de baja con el valor. Esto es el tema de lo que yo hablaba antes sobre el tema de los repetidos. Si yo tengo una clave repetida, cuando busco, yo no sé qué me va a devolver. Y cuando doy de baja, no sé qué me va a dar de baja. Pero el valor puede estar repetido. ¿Sí? O sea que cada elemento va a tener asociado una propia clave y las búsquedas que voy a hacer con respecto a la clave. Y las búsquedas las voy a hacer con respecto a la clave. Claro. Claro. Exactamente. Ok, le están respondiendo a Alex. Perfecto. Bien. ¿Cómo podemos implementar un diccionario?
Ahí necesito que hablen el micrófono y empiecen a hablar si pueden. ¿Cómo implementarían un diccionario? ¿Qué se les ocurre? Podemos pensarlo como una lista donde cada nodo tiene una clave y su valor. Sí, muy bien. Es una implementación. Ahora esa lista, ¿cómo la harías? ¿Ordenada o desordenada? Ordenada. Muy bien. ¿Me justificás por qué ordenada? O mejor, ¿por qué no lo harías desordenada? ¿Por qué no lo harías ordenado? O su indexado. Sí, por la búsqueda. Igual el chiste Sí. en diccionario no es que esté desordenado. Puedes tener un diccionario ordenado o desordenado. Eso es tu elección. En STL, por ejemplo, tenemos el Ordered Map y el Unordered Map. Pero desordenado en el sentido que el índice, o sea, no se puede repetir, porque si no lo vas a estar pisando. Bueno, claro, o sea, es el tema de la complejidad. O sea, si yo lo tengo desordenado, como decís vos, tengo el miedo de pisarlo. Entonces, si yo quiero hacer un alta, por ejemplo, en una lista que se encuentra desordenada, yo tengo que revisar todas las posiciones, o sea, de complejidad O a la N, para saber que no lo estoy pisando el dato. En el cambio, si yo lo tengo ordenado, no tengo que hacer toda esa búsqueda. Directamente puedo hacerla, sería en el peor caso O a la N. Digamos que mi tipo de búsqueda es una búsqueda secuencial. En el peor caso es O a la N y en el mejor caso es O a la 1. Pero bueno, después tenemos el otro lado, que es el tema de si lo tenemos desordenado, ¿cuál es la complejidad de insertar un elemento? ¿Cuál es la complejidad de insertar un elemento en una lista desordenada? O de uno, lo pones donde querés, ¿no? Exactamente. Lo pones donde vos querés. Entonces, ahí ganás un poco. Si yo quiero poner un elemento, gano un poco en ese tipo, en ese sentido. Entonces depende de lo que vos quieras hacer. Estás poniendo muchas cosas, estás buscando muchas cosas. Depende de lo que vos hagas, vas a tener un rendimiento mayor o peor en uno o en otro. Y tema de memoria es exactamente lo mismo, así que eso no tomamos en cuenta tampoco. ¿Y cómo sé qué clave corresponde a cada elemento? Por ejemplo, quiero buscar un elemento cuadrado, pensando en el dibujo de la primaria anterior. ¿Cómo lo buscaría usando una clave si no sé de qué memoria? ¿Sepa? Perdonen. Ah, se me fue para arriba. Ujú. La clave a cada elemento, o sea, vos cuando creás un elemento, le asociás una clave. No es que directamente ingresás un elemento y deseas que eso te ponga una clave. Un ejemplo fácil de verlo es, digamos que yo tengo un diccionario que tiene indexaciones, o sea, el tema de la clave es una string, ¿no? Entonces yo puedo, digamos que tengo un diccionario, no sé, persona, digamos, ¿no? Entonces yo puedo, cuando ingreso cosas al diccionario, le puedo decir, tu clave va a ser nombre y tu valor va a ser mi nombre, Nicolás. Apellido y mi apellido, Marianetti. Edad, 21, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces cuando yo quiero buscar cosas en el diccionario, yo digo persona, nombre, y eso me devuelve Nicolás. Persona, edad, eso me devuelve 21. Entonces es bastante simple de trabajar.
Capaz la parte matemática es medio fea de explicar, pero después cuando te leo en implementación se les bastante fácil. Bueno, otra forma de implementación, dijimos listas. ¿Qué otra más se les ocurre? Colas, y colas es medio feo, ¿no? Quiero buscar un elemento y me tira el primero que ingresé. Es medio feo eso. No sé si sería la mejor opción. Un hash. ¿Vieron hash ya? Ah, ah, ok, ok, lo leíste por tu cuenta. No, no hablemos de hash todavía. Una matriz de 2 por n. 2 por n. Ok. Sí, también. La matriz de 2 por n y medio como que es una lista, ¿no? También. Un vector en realidad, más que una lista. Vector también lo pueden hacer una implementación de vector. La cagada es que si estás con un vector o con una matriz, estás obligado a que la indexación sean números, ¿no? Podés hacer una traducción igual. Por ejemplo, si yo pongo nombre, bueno, si es nombre lo traduzco a 0. Si pongo apellido lo traduzco a 1. Y con eso indexo. Sí, podría ser. Pero bueno, es bastante feo eso, ¿no? Porque tengo que estar haciendo traducciones y yo no... Mejor no. Bien, ¿y árboles? Ya hay algunos que no quieren saber nada más, que están dejando la llamada, me parece. ¿Con árboles se puede hacer? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de árbol? Cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Cualquier tipo de árbol. Mientras que yo mantenga una concordancia con el árbol que estoy utilizando. Ahora, ¿cómo elijo el árbol que voy a trabajar? ¿No? Siempre dijimos lo mismo, es el tema de la complejidad, dependiendo si hago más búsquedas, inserciones, si mi programa es muy grande. Si lo hago una sola vez, por ejemplo, el programita y lo hago simplemente para pasar un TP, bueno, muy probablemente elijan el ABB, que es el más simple de codear. Capaz no es el más eficiente. Ya vimos que el árbol balanceado es mucho mejor que el ABB, pero es un poco más complicado de codear. Pero sí, o sea, la implementación normalmente que le damos a los diccionarios, porque es la más eficiente de todas las que hablamos del tema de vector, matrices, digamos, listas ordenadas, desordenadas, bueno, la más eficiente, que es la que utiliza, por ejemplo, STL, es el tema de los árboles. El tema es buscar o insertar o eliminar sin que te importe el orden de la data que ya tiene el diccionario, ¿no? Sí. ¿Estás hablando del tema de árboles o estás hablando directamente del diccionario en sí? Ah, ok. ¿Te puede importar el orden o no? No sé si... Digamos que el diccionario tiene solamente índices enteros, bueno, capaz puedo ser un poco más eficiente el tema de la búsqueda si lo hago ordenado. Como hablamos antes, puede existir los diccionarios que son ordenados o desordenados. Pero si tengo strings, por ejemplo, bueno, también puedo hacer la compresión de strings. Sí, depende cómo vos lo quieras hacer. Si tengo que eliminar un dato en el diccionario y bueno, me queda desordenado, digamos, tengo que ordenarlo. Digamos que tengo un árbol, ¿no? Por ejemplo, elimino un elemento del árbol. Ya hablamos de cuando elimino un elemento del árbol, si tiene un hijo, tenemos que hacer un par de cambios, ¿no? Para que quede todo de forma correcta. No es que simplemente puedo eliminarlo y ya está, sigo con mi vida. Sigue siendo una estructura normalmente de árbol. Simplemente que cumple estas cosas que están acá a la derecha.
para hacer un diccionario. ¿Se entiende? Sí, más que nada quédate con la parte del tema por ejemplo, de la eliminación, ¿no? Por ejemplo, cuando querés insertar algo también. Cuando vos insertás en un árbol, tenés que insertarlo de forma ordenada. Sí, no puedes mandarlo donde vos quieras. Ah, perdón, no estaba viendo por abajo. Lo que vimos de conjunto se puede usar para esto. Y fíjate acá, fíjate la definición. Es un conjunto de pares de elementos. O sea, lo estamos usando, ya de forma matemática estamos usándolo, porque es un conjunto. Y nosotros dijimos que los conjuntos los podemos implementar de un montón de formas. Podemos implementarlo con listas, podemos implementarlo con árboles, también un conjunto. O sea que sí. Bueno, ¿dudas sobre diccionarios quedaron? No sé si me salté algunas, que había tantas cosas en el chat. Si alguno me la salté, lo puedo escribir de vuelta y lo leo. Nico, Sí, dime. ¿se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Si vos quisieses cambiar el valor asociado a una clave, podrías, Sí, pero podrías cambiar la clave a la que está asociando un valor. no. Ok, Da de baja esa clave o busca el valor. Da de baja esa clave y créate una nueva entrada en el diccionario. ok, pues si eliminara la clave, estaría eliminando todos los valores que tiene asociados, o estaría, digamos, perdiendo la referencia para acceder a esos valores, quedarían como dando vueltas. Claro. Ah, ok. Ujú. Sí, puedes pensarlo como un puntero al valor. Es una forma de implementación también, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Ustedes pueden estar pensando, digamos que estamos hablando del tema de árboles, ¿no? Em, ¿Cómo pueden implementar esta relación que hay entre clave y valor? ¿Alguno más o menos me puede decir? Sí, imagínense, estamos en el nodo. Dijimos que el nodo es el que tiene la información, ¿no? Obviamente no el árbol. Estamos en el nodo y ¿qué pasa? Yo sé que a cada clave le corresponde un valor. Entonces yo puedo directamente poner en el nodo, a ver, alguno me dice si sí o si no, puedo directamente poner en el nodo, digamos, que esto es un int y esto es un int clave, int valor, y no darle métodos para poder acceder al valor. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacerlo. Por supuesto. ¿A alguno se le ocurre otra implementación? ¿Podrías tener digamos, un método de alta y uno de baja, ambos con una sobrecarga que te permitan, perdón, el de baja no, Mm. eh, va así los dos, uno que te permita hacer un alta de algo que no existe y si querés hacer un alta de algo que ya existe, lo pise, lo sobrescriba? Si le damos de alta algo que ya existe, estamos hablando del tema de las claves, ¿no? Sí, 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 Eh, no, en realidad no puede hacerlo. O sea, la gracia es que no pise lo que ya existe. Si quiero ok. intentar ingresar con una clave que ya existe, no me tiene que dejar. Y hacer una baja, o sea, a través de una clave, eliminaría el valor. Mm. Y también la clave. Y lo tiene que sacar de ahí. Claro, eso te iba a preguntar. Si yo eliminara el valor y la clave quedara sin valor asociado, no puede quedar ninguna clave, digamos, sin valor. No tendría Claro, razón de ser. exactamente. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, ¿a alguno se le ocurre otra implementación que existe para hacer esta relación que hay entre la clave y valor? Dijimos que lo podemos poner así nomás en el nodo y que el nodo se encargue. Esa es la más simple de hacer. Otra que nos permita una respuesta más orientada a objetos. Puntero y dato. Claro, pero ¿qué sería el dato?
El valor, ok. Vos lo llamás el dato el valor. Entonces decís un puntero a la clave y un int valor. ¿Eso estás haciendo referencia, Morgan? Y medio que lo mismo. Si tenemos un puntero a la clave, ¿qué va a ser? Cualquier otra cosa. No sabría decirte, porque la gracia es que sí, bueno, el tema de usar templates y demás, eso obviamente cuando hacemos una implementación del árbol, lo hacemos siempre con un template. Capaz tengamos que hacer un pequeño cambio, o capaz no, si lo hacemos de otra forma. Pero, pero bueno, el tema de tener un puntero y datos, digamos que lo tenemos separado el puntero y el dato, es básicamente lo mismo. O sea, si tenemos un puntero, hacemos la de referencia y llevamos de vuelta a la clave. Como que es lo mismo que tenerlos tirados ahí a los dos. Capaz lo que se puede hacer es generar una clase que encapsule el valor. Es decir, siga teniendo lo mismo, pero no puede accederlo tan fácil como antes. O sea, lo más relativo, lo más fácil de pensarlo es en el sentido de que lo vimos tirados, así que dijimos, bueno, tenemos el valor tirado por ahí, tenemos la clave tirado por ahí, es que esa clase que estoy diciendo yo que sea como una encapsuladora tenga los atributos públicos. Entonces yo puedo agarrarlo así nomás, puedo modificarlo así nomás y no cambia nada. Pero si tenemos una clase que encapsula, por ejemplo, esa clase me puede llegar a ser como de, ¿cómo decirlo? Evita que yo pueda acceder al valor. Entonces yo puedo, por ejemplo, generar una clase que sea, no sé, par, digamos, no sé, por el estilo, o no sé, elemento diccionario, algo por el estilo, que me deje solamente cada vez que le pido el dato o algo por el estilo, o le pido la clave en realidad, que trabaje con la clave. Entonces, cada vez que yo le digo, por ejemplo, obtener dato, yo le paso la clave. Y lo que hace adentro esa función, ese método, es chequear si la clave es la misma que la que yo tengo guardada, te devuelvo el valor. Y si no, te devuelvo null. Es otra forma de implementarlo, pero más encapsulado. ¿Se entiende? Eso me está restringiendo para poder ingresar a eso. ¿Qué es lo bueno de eso? Es que si tenemos una implementación de árbol genérica para cualquier tipo de cosa, tengo que cambiar un par de llamadas a los métodos y listo. Y cuando yo le pido el valor a un nodo, bueno, en vez de retornarlo así nomás, voy al dato y le digo comparar clave. Algo por el estilo. Entonces no tengo que hacer una implementación nueva de árboles, tengo que hacer solamente pequeños cambios. Espero que se haya entendido esta parte, porque ahora se viene la parte divertida. Vamos a tener que hacer un ejercicio. ¿Puede ser algo parecido a un array de punteros? Ahora volvemos a lo mismo. Entro al array de punteros, voy al puntero y obtengo el dato. Como que la clave es... Ah, ok, perdón, no lo vi esa parte. Como que la clave sea una forma de replicar la dirección de memoria de un valor cualquiera, digo. Bueno, eso es lo que hablamos antes con el tema de la implementación de la lista. Bueno, sí, de la lista, pero no, perdón, del vector. Hago una traducción antes de ingresar al vector y lo traduzco a una posición. 0, 1, 2, 3 o algo por el estilo. Y con eso indexo al vector. Sirve cuando lo haces de una forma de implementación vector del diccionario, pero acá lo estamos haciendo con un árbol. Bueno, ¿quedaron dudas sobre este tipo de implementaciones que hay para el diccionario? Creo que el diccionario quedó bastante claro, pero sobre el tema de implementaciones, ¿quedaron dudas? Bueno, sobre la otra forma de implementación o de lo que acabo de... Ah, ok, perfecto.
el tema de que podría llegar a tener una clase que funcione como intermediador, ¿sí? Esa creo que es la palabra más exacta, en el cual yo siempre interactúo con esa clase con la clave, siempre. La única forma que yo obtenga el valor es si le paso la clave correspondiente. Es como cuando vas al banco. La única forma de que te dé acceso a tu clave bancaria es que vos ingreses tu clave correcta. Bueno, sí. A tu cuenta bancaria, perdón. Ingreso la clave corriente y si no, no me deja entrar. ¿Se entiende esa parte? Lo dicen más simplificado. Si no, arranco de vuelta de cero. No hay problema. Acuérdense, la idea de esto es, claro, los atributos serían clave y valor. Acuérdense que la idea de esto es evitar que la persona pueda manipular mis valores. Que pueda manipular las claves, interactuar con las claves, pero que nunca interactúe con los valores. Que es la idea principal de un árbol, ¿no? De un diccionario, perdón. Bueno, si no queda ninguna duda, sí, decime, Ezequiel. Ajá. Y depende. Si las claves son enteros, lo ordenas de menor a mayor. Y si las claves son, digamos, strings, carácter a carácter, comparas una comparación de menor a más de carácter. Si un carácter es menor al otro, veo el siguiente. Si son iguales, veo el siguiente. Si son iguales, veo el siguiente. Después miro el tamaño. Eso lo vimos una vez en una clase, si no me equivoco. Perfecto. Esta lección. De nada. Bueno, ¿alguna duda más queda? Bueno, si no queda ninguna duda, o quedan tantas que no saben qué hacer, se la sacan ahora con este ejercicio. Vamos a implementar un TDA, vamos a implementar un diccionario, este TDA en específico, y vamos a hacerlo con un árbol. ¿Sí? En un principio lo íbamos a hacer en el momento, pero después me di cuenta que Caro les subió a ustedes un árbol binario de búsqueda. No sé si tienen todavía el link o necesitan que se los pase. Del GitHub que pasó Caro. Y está bastante completo el árbol. Y no les va a llevar mucho tiempo. Lo que tienen que hacer es modificarlo para que funcione con diccionarios. Sí, con esto que hablamos sobre el tema de la clave de valor, pueden implementarlo, tirarlo así nomás y trabajarlo así nomás en el nodo. O pueden directamente trabajarlo con esta clase que encapsula el valor. Los que a ustedes les sea más fácil. Lo mejor sería la clase, pero capaz si trabajan con el tema de la clave de valor van a tener que hacer un cambio en los templates, ¿no? Porque el árbol de binario de búsqueda normalmente, sí, ahí les paso el link, Rodrigo. Normalmente el árbol binario de búsqueda, cuando ustedes lo implementan, lo hacen con un template para un solo tipo de dato que sea lo que va a estar guardando. Pero el tema es que ahora tenemos dos, ¿no? Tenemos una clave y un valor. Si lo trabajan con una sola clase que encapsule el valor, bueno, no tienen que hacer muchos cambios, pero si lo trabajan con una clave y valor, tienen que cambiar el tema de los templates. Capaz les va a tomar un poquito de tiempo entender cómo está hecho el código. Si estuvieron en la clase que dio Caro, capaz lo van a hacer un poquito más rápido, pero bueno, por seguridad tienen unos 30 minutos. Ahora les paso el link y se pueden hacerlo. Y si pueden, háganse un main donde testen, por lo menos que haga las cosas básicas que son estas de clave presente, buscar alta, baja y modificar. Que no sea nada del otro mundo. O sea, hay un montón de cosas ahí que estás haciendo el tema de la impresión en orden y demás, que bueno, no lo vamos a utilizar, pero les queda. Perfecto.
Un segundito. Sí, justo había decidido no grabarlo porque como una pausa de por medio no quería que la pausa quedara grabada. Pero no sé si les interesa después esta parte. El que lo hizo igual ya lo tiene hecho, básicamente. Y si van a ver lo que hizo el compañero ahora, si no lo hicieron, van a ver que los cambios no son muchos que hay que hacer. Pero bueno, me dijiste la clave, el valor, ¿sí? Le cambié que le entra un string en el constructor. No en el constructor. Cuando lo inserto, digo, le cambié acá en el print, solamente le agregué un getter más que lo agregué acá al nodo, Ujú. que está acá. Ok. Igual tenías si no me equivoco, el get data, ¿no? O algo por el estilo. Tenía el get data. Ujú. Es igualito al get. Bueno, esto O sea, le hiciste un getter al valor y a la data. sí. Ok, está bien. Una forma de Y hacerlo. nada, es igualito, solamente le cambié la T esta por el string y valor en que data. O sea, asumiste vos que tu diccionario iba a tener valores string, ¿no? Sí, así le puedo poner varias cosas. Ok, bueno. Y, y eso es. No Está le bien. cambié nada. A ver cómo interactúas con el diccionario este. Le mantuve más o menos lo mismo que había hecho Caro, Sí. pero lo puedo cambiar. No, Porque está bien, está bien, está bien. le dejé un par de claves, las mismas que tenía más o menos. Ujú. Lo único que yo le ingreso es el valor. Sí, Ok, y el getLine, ¿de dónde? Ah, del 6 lo estás haciendo, perfecto. Y ahí. después lo estás insertando directamente, o sea, estás todo el tiempo leyendo de. Ok. Acá solamente busqué si encontraba el valor y es lo mismo que en el árbol, así que sí. Ujú. Y en el print en orden, te printea por el orden de la clave. ¿Intentaste hacer una modificación de No, una clave de una clave ya existente? no lo hice. Claro, bueno, está bien. Bueno, por lo menos tenés una base hecha del trabajo. ¿Lo corres rápido? A ver cómo corre. Ahí está. Se ve No, creo que no se ve. no se ve. Intentan compartir la pantalla Ahí completa, no pongo solamente la pantalla ventana. completa. Tenés una sección, creo que a la derecha, donde dice screens o algo por el estilo. Ahí se ve. Ya te digo. No, todavía no se ve nada. A ver, bancame. ¿Ves donde dice, cuando elegís para presentar, te dice toda la pantalla una ventana? Sí, 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 estaba presentando todo. ¿Ustedes veían la ahí lo terminal? saqué y lo volví a mandar. ¿Se está viendo o no? ¿Ustedes ven algo, chicos? O sea, yo estoy viendo la pantalla, pero no estoy viendo si lo corriste del programa ni nada por. No, sí, todavía no lo corrí. Ah, ok, estaba esperando a ver si veía la terminal. Pensé que lo estabas. Ah, Ahí ahora sí. está. Perfecto, perfecto. Listo. Bueno, como en este le puse el getLine, Ujú. va clave por clave solamente. Y le Ujú. voy, por ejemplo, agregando. Bueno, por la clave. Lo hiciste cuando se lo hiciste, después ingresaste y te imprime cada valor asociado a la clave. Cada valor, Eh, clave, valor, ordenado por clave. ok, muy bien. Mira, Habría que probar el tema de modificar y ese tipo de cosas, pero está muy bien. Sí. sí, bueno, modificar valor no le hice nada, así que Claro, tendría que solamente hacer, lo guardabas. solamente lo guardaba. Bueno, por eso habría que intentar ver esa parte, también el tema de, bueno, modificar la clave. Después el tema de eliminar, no sé si lo estás eliminando, ¿te fijaste? Cuando eliminas Es un nodo, estático, eliminas dos cosas. si elimino la clave, eh, o Ok, sea, elimino perfecto. el nodo y el valor es solamente una variable estática del nodo, Pero, así que claro, pero eliminás por la clave, ¿no? sí. Perfecto. Bueno, es lo importante, que vos interactúes con la clave y no con el valor. Bueno, habría que ver solamente la parte esa de que dije antes de cambiar el valor y después sí creo que está bien. Pero está muy bien. Bueno,
Eso. Bien, bien. ¿Alguno más pudo terminar algo o más o menos pudo avanzar algo? También el chequeo, sí, eso es... sí, eso no es nada del otro mundo. Igual el chequeo es la parte creo que más simple porque tenés que buscar nomás la clave y fijarte si te vuelve true o false. Si implementaste el de buscar la clave, deberías tranquilamente poder saber si podés ingresar o no. Ok. ¿Ninguno más pudo terminar el trabajo? Bueno, por lo menos le queda, lo tienen por lo menos visto cómo más o menos haría y por lo menos tiene una idea de cómo, qué faltaría hacer de esto. Así que no debería ser un problema que lo pueden hacer después. Em, sí, decime. Sí, Alejo, el TP es grupal. Creo que por tema de simpleza vamos a asumir que el dato que vamos a guardar va a ser un string y también tienen que, pueden hacerlo con un template, también capaz saber el valor de qué va a ser. Em, sí, el tema es que si ustedes trabajan, por ejemplo, su diccionario son de, digamos, datos que ustedes crearon, bueno, capaz pueden hacer esto que hicieron sobre las figuras y pueden usar un truco, es el tema de la herencia, entonces pueden tener básicamente cualquier tipo de valor asociado, siempre que genere una herencia, ¿no? Pero si no, creo que va a ser bastante más complicado, así que en ese caso pueden usarlo como template y decirle, bueno, mi valor va a ser siempre un string y mi clave, creo que también estamos en la misma. No sé si Andy, si estás acá Andy acá vos o no. Hola, estoy acá. Ujú. ¿Te decías, Nico? El tema de que el dato que se va a guardar, y bueno, también en este caso la clave, si va a ser siempre un mismo tipo o puede variar. No, para el TP va a ser un solo tipo, ¿sí? Obviamente pueden usar polimorfismo, todo lo que vinimos viendo, ¿está bien? Ujú. Pero, pero no, para el TP no lo vamos a complicar. Y el tema de las excepciones que habían comentado en un momento. Excepciones se supone que deberían estar usando para este TP que cierra el lunes. Ok, Eh, perfecto. las pueden seguir implementando, pero no se los vamos a pedir. Ya van a tener demasiada complicación con ello. Va a ser un solo TP más, no van a ser dos. Va a ser uno con, con dos patas, ¿no, Nico? Ujú. Va a estar Este, interesante. claro. Así que van a tener casi un mes para hacerlo, pero bueno. eh, nada. Perdón, yo te desvié del tema. No, no, por supuesto, está bien. Comentarios sobre el TP van a tener que hacer va a ser una mezcla entre árboles y grafos. Creo que nunca hicimos un TP donde mezclamos árboles y grafos, así que van a ser los primeros. Los conejillos de Indias. Así que de última, al final del curso pueden hacer una queja y ponernos una mala review si no les gustó el TP. No lo hagan, por favor. O sí, no sé, depende. Su elección. ¿Qué les iba a decir? El tema de hacer un template con dos valores, sí. Podés hacer un template con dos cosas, pero entre medio, después del class y después de poner el nombre con el que vas a pisar después el dato, poner una coma. Puedes usar los dos valores. ¿Por qué no funciona usar el método, el tipo de dato auto para que tome distintos valores? Porque es estático. Porque es estático. Y capaz el tipo de dato
vos tenés que decirle de una forma u otra, capaz de forma estática qué tipo de lista va a ser, pero vos cuando le decís, perdón, un tipo de árbol va a ser, pero vos cuando decís, no sé, árbol y le decís, digamos, string, bueno, ya ese auto va a ser va a tomar valor string. O sea, el compilador mismo se da cuenta y te pone ahí string. No es que mágicamente lo conoce. Normalmente el auto se usa cuando el new, ¿no? Y vos en el new ya le decís el tipo. Perdón, un comentario sobre el TP, más que del TP, sobre los grupos, ¿sí? La semana que viene entregan este TP que se vence, o bueno, si quieren ya lo pueden subir. Y si quieren conservar el mismo grupo, todo bien, pero también pueden desarmarlo y armar otros, porque como hubo gente que estuvo, que dejó, bueno, además como nosotros les forzamos los grupos, por ahí, no sé, quieren ustedes trabajar con otra gente, ¿sí? Así que empiecen a arreglar entre ustedes, ¿está bien? Nosotros no, lo que sí después avísennos. Exacto. Acuérdense que justo esto fue un intento nuestro de a ver si podíamos hacer algo, ya que la mayoría no se conoce, no tuvieron forma de verse las caras tampoco. Así que capaz a alguno que le cuesta más, o por lo menos tienen un grupo, bueno, no sé, cuestión de suerte. ¿Alguno le tocó un grupo donde se sintió a gusto? O todos están descontentos con los grupos. No te lo van a decir acá. Puede No, ser. pero hubo algún grupo este, que no sé, que una o dos personas dejaron, entonces los que quedaron dos, obviamente, no sé, rearmen otro grupo, únanse con otro, no sé. Si no, la semana que viene, no sé, barajamos todo de nuevo desde cero y Ujú. Es un peligro eso. claro. No, pero digo que les damos la libertad de que los armen ustedes. Bueno, Sobre lo que vimos hoy, sobre el TP ya no lo dimos, así que si alguno dice, uy, que me perdí, solamente lo hablamos. Te llaman Andy. Alejo, sí, decir. Material de estudio. Buena pregunta. Nosotros les dimos bibliografía al principio, debe estar ahí guardada. Sí, sí, lo que no usen STL, no usen STL. Después van a tener tiempo de hacerlo con TP más adelante, en otras materias van a tener tiempo para usar el Tal cual. CTL. Ok. Sí. Y No, STL tienen perdón, Andy, tienen la librería, tienen las librerías Ordered Map y Unordered Map, que son diccionarios. Pueden utilizar eso si tienen dudas sobre diccionarios, pueden utilizar eso para darse una idea de cómo funciona un diccionario, si no les quedó claro con la clase de hoy. Alejo, busco lo que hay. Está gran parte en el apunte y después en distintos libros que andan por ahí. Pero
me fijo y bueno, lo que pasa que es un tema bastante teórico, grafos, y, o sea, lo que uno encuentra es mucha teoría y por ahí la aplicación práctica se complica. Ya no puedo hablar. Busco y les mando, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más sobre lo que quieran? Bueno, ¿te queda algo para decir, Andy? ¿O estamos? No, ya está. Bueno, Ya no puedo decir más nada. Hay no, que- sí, yo también estoy muy cansado. sí, sí. Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves. ¿Cuántos nos quedan? Entonces, ¿nos quedan 2 semanas? ¿Una semana? La semana que viene terminaríamos de ver todos los temas, Sí, perdón. calculo, o la otra más tardar. No, ya la semana que viene terminamos. Eh, les Perdón. quedaría, claro, como un mes para preparar el último TP. ¿Sí? Después vemos si les asignamos correctores de antemano. Ustedes pueden hacer consultas con los correctores. eh, Así no nos matan a los que estamos todo el tiempo presentes. Eh, Fecha de fin de cursada, Andy. 22/8. Una bocha de tiempo. Así que nada, esperemos que puedan hacer el TP tranquilos. Tienen mucho tiempo. Están diciendo que el jueves es feriado, así que no. El jueves 9 de julio, no tenemos. No, no. El martes, perdonen que dije jueves antes. Sí, estoy grabando todavía.